Y la iglesia no puede perder la dirección, no puede perder el rumbo, no puede perder el camino. Y nosotros podríamos decir o ver de que Dios está permitiendo algo terrible en Venezuela. Pero acuérdese lo que dijimos en un video pasado, en que nosotros explicamos de que existe una voluntad absoluta de Dios y una voluntad permisiva de Dios. Venezuela está pagando las consecuencias de la voluntad permisiva de Dios. Es decir, de que lo que Dios quería no era que este régimen, que por años y en casi todas las naciones del mundo siempre ha sido un régimen que intenta someter y que aparentemente da igualdad, pero lo que hace es promover la desigualdad en gran manera. Porque cuánto no se ha desvalorizado la moneda de Venezuela, cuánta hambre no han pasado nuestros hermanos venezolanos que han tenido que venir a emigrar a países como Colombia y Ecuador, porque en un tiempo no se conseguía la comida porque todo escaseaba. Y nosotros podemos ver de que el propósito de Dios no era este, porque dice la Biblia que quiero yo el bien para ustedes, porque mi deseo no es el mal. Mas sin embargo, el pueblo venezolano escogió este régimen, y aunque no era la voluntad de Dios, no era lo que Dios quería, en la voluntad permisiva de Dios, Dios se los permitió para que ellos se dieran cuenta que estaban equivocando el camino. Y grandes hombres de Dios vivieron momentos de angustia. El salmista David dijo en el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David también pasó momentos de angustia. David también pasó momentos difíciles. Sin embargo, David conocía a Dios. David conocía que dentro de su angustia, dentro de lo que él estaba viviendo, había un proceso, había algo que Dios estaba haciendo, y aunque él no lo entendía, David invocaba a Dios. Eso es lo que la iglesia debe hacer. La iglesia no tiene que estar involucrada en nada referente a la violencia. La iglesia debe estar enfocada en buscar a Dios, en hacer cercos espiritualmente hablando, para que el enemigo no haga estrago y no haya derramamiento de sangre. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Por eso dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo que la iglesia vuelva a lo de Dios. Es tiempo que la iglesia vuelva al ferviente amor hacia lo de Dios. Mire, David fue un escogido por Dios. Y aunque David había sido un escogido por Dios para ser rey sobre Israel, esto no significó que David pasara momentos de angustia. Esto quiere decir, amado, que dentro de toda cosa que Dios permite en nuestras vidas, hay un proceso. Hay algo que Dios está buscando hacer y que quizá nosotros no entendemos, pero que Dios sí lo sabe. Porque su pensamiento, su visión, trasciende toda visión y todo pensamiento del ser humano. Por eso dice la Biblia en Isaías 55:6, porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos, vuestros caminos, dice el Señor. Por un momento veamos el momento difícil que David estaba pasando. Dice la Biblia en 1 Samuel 31: cuando David y sus hombres vinieron a Singlar, al tercer día, los de Amalec habían invadido Negueb y a Siclag, y había asolado a Siclag y le había prendido fuego.
y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor al mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron. Escuche bien, hasta que faltaron las fuerzas para llorar. Hasta que faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, que la angustia y el momento difícil que estaba viviendo David y los que estaban allí con David era terrible, pues se habían llevado cautiva a sus mujeres, a sus menores, desde el más pequeñito hasta el más grande. David había visto su ciudad acabada, asediada, quemada. Yo me imagino a David preguntándose: ¿este es el Dios al cual yo sirvo? Al que yo le estoy sirviendo, y más sin embargo permiten que se lleven a nuestras mujeres, que se lleven a nuestros hijos, que quemen la ciudad donde yo nací, donde yo me crié, donde yo estoy. Eso es lo que el creyente de hoy en día piensa. Eso es lo que están pensando muchos venezolanos que creen en Dios, que son iglesia, y están diciendo que Dios los abandonó. Están diciendo de que Dios no está en el asunto. Están diciendo de que Dios se ha olvidado para siempre de ellos. Déjame decirte algo en esta noche. Aunque David había sido escogido por rey, David todavía no era rey porque estaba huyendo de Saúl. Y aún así David temía a ese Dios. Y aún así David no se le ve en ningún momento recriminarle a Dios lo que Dios había hecho. Todo lo contrario, David confiaba en Dios. David sabía que dentro de lo que él estaba haciendo había un proceso, había un fin. Eso es lo que el pueblo venezolano debe entender, que detrás de todo eso que está sucediendo, Dios tiene un propósito. Dios quiere cambiar, Dios quiere transformar, Dios quiere actuar en cada una de las vidas. Mire, cuando nosotros estamos bien, rara vez buscamos a Dios. Cuando nosotros estamos bien, solamente damos gracias por la comida, solamente damos gracias por el lugar, por el vestir. Y si la gracia pues está en nuestros labios, en nuestro corazón. Pero cuando nosotros buscamos realmente a Dios, en los momentos difíciles, en los momentos de desesperación, cuando digo, ya no puedo más. Y sabes, es en esos momentos donde a Dios le gusta que tú lo busques. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros corremos y nosotros pretendemos correr más que Dios. Y es entonces cuando Dios deja que nosotros corramos y nos cansemos para cogernos ahí a la vuelta. Y cuando Dios ve que tú no puedes más, Dios entonces dice, ya tú no puedes más, ahora me toca hacer a mí. Pero es necesario que nosotros busquemos a Dios. Es necesario que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que en los momentos difíciles debemos acercarnos a Dios. Mire, ¿usted cree que Dios es incompetente para guardar la ciudad de David, su siervo? ¿Usted cree que Dios es incompetente para guardar un país como Venezuela? No en vano entonces dice la Biblia, Jehová es el que vela la guardia. Él es muro de fuego alrededor de su pueblo. Pero de su pueblo es necesario que nosotros entendamos que para nosotros poder tener los beneficios de Dios
nosotros debemos reconocer que Él es nuestro Dios. Y Dios tiene un propósito con Venezuela. Solamente Dios sabrá cuándo se cumplirá ese plan y ese propósito. Pero lo que sí le puedo asegurar es que detrás de todo esto hay un propósito. Hay algo que a mí personalmente me llama poderosamente la atención. Y en esta noche es lo que quiero transmitir a todo el pueblo venezolano, a toda la iglesia en Venezuela y los que están fuera de Venezuela también, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Mire, a mí me llama la atención poderosamente que en este pasaje, David, antes de alejarse de Dios en el momento de angustia, en el momento de la prueba, porque díganme, ¿a quién se le han llevado, por ejemplo, la esposa, los hijos, le han destruido toda la ciudad, así como de repente? ¿A qué hombre, por ejemplo, como Job, le cayó fuego del cielo y lo perdió todo en un solo día? Yo creo que difícilmente eso puede pasarle a otros hombres aquí en la tierra. Pero a mí me llama poderosamente la atención algo que hace David, y es lo que nosotros debemos imitar, y eso es el consejo en esta noche. David, antes de alejarse de Dios, David invocó a Dios. Y no solamente eso, David se fortaleció en Dios. Y no solamente David se fortaleció, sino que fortaleció el pueblo. Miren, esto que hizo David es sinónimo de lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia en este tiempo, en este momento difícil, de caos, de persecución, de angustia, de terror, de zozobra, la iglesia debe fortalecerse en el Señor. La iglesia debe recordar las palabras que dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Y escucha bien, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Porque más grande soy yo que Maduro, que Cabello y que toda nación que se quiera levantar en contra de mi iglesia, de mi cuerpo. Y la iglesia, cuando encuentre esa fortaleza, tendrá la capacidad de multiplicar esta fortaleza al pueblo. Mire, cuando hay momentos de angustia y de zozobra, las personas van y le preguntan a otro, ¿y qué dicen? Repiten las malas noticias. Repiten y dicen, esto está maluco, esto está feo, ahora vamos a pasar hambre, ahora vamos a pasar necesidad, vamos a tener que volver a salir del país. Eso lo hacen las personas que no tienen a Dios en su corazón. Pero las personas que tienen a Dios en su corazón y están llenas de fe, no dicen estas palabras al pueblo venezolano. No dicen estas palabras a aquel que se encuentra en angustia. El que tiene a Dios es iglesia, hace parte del cuerpo y se ha fortalecido en Dios. Dice, no temas porque Él está con nosotros. No temas porque Dios hará algo. No temas porque nosotros estamos en las manos de Dios. Dios proveerá, Dios hará. David fortaleció el pueblo, aunque algunas veces ese mismo pueblo quería apedrear a David. Pero David no le prestó atención a esto. David entendió que le servía a un Dios poderoso. Eso es lo que la iglesia debe recordar. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Porque la iglesia no debe alimentarse de noticias negativas, no debe alimentarse de violencia. La iglesia debe alimentarse de aquello que lo fortalece en lo espiritual. La iglesia debe llenarse de la palabra. La iglesia debe llenarse en medio del ayuno, de la vigilia, del ruego. Mire, esto es un momento en que como iglesia necesitamos sacrificarnos. ¿Usted entendió, por ejemplo, cuando Jesús dijo en qué se reducen los 10 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas
Y el segundo, y más importante después de este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil comentar acerca de lo que está pasando en Venezuela cuando tú estás fuera de allí, cuando eso no te afecta en lo más mínimo, por ahora. Porque si se llega a desatar algo terrible en Venezuela y las demás naciones quisieran intervenir, Dios nos guarde y nos libre. Porque muchas naciones pasarían necesidad, hambre y sufrirían los estragos de personas orgullosas, malas, que no tienen temor de Dios. Por culpa de esas personas pasaríamos realmente momentos difíciles. Entonces, nosotros como iglesia debemos fortalecernos en el Señor. Debemos buscar el rostro del Señor y entender que este es el tiempo donde nosotros debemos clamar más y más. Porque es cierto que todas estas cosas son señales de que el hombre está corrupto, el hombre está corrompido, de que el hombre solamente le importa lo material, no le importa todo lo que están sufriendo familias, no importa todo lo que está sufriendo todos sus compatriotas, todo por el amor al dinero y el poder, por no querer soltarlo. Pero amados, Dios tiene en esta noche este consejo para ustedes. Fortalezcanse en el Señor, busquen el rostro del Señor. El Señor no los va a desamparar, pero es necesario que le busquen, que Él les dará la victoria. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y desde la distancia estaremos orando por ustedes, unidos en el Espíritu.